Muy buenos días, tardes y noches, y nos encontramos en un capítulo más de La Voz que Incomoda, en donde no tenemos miedo de hablar y de hablar bien sobre las cosas que están sucediendo en México. Esas cuestiones políticas que allá arriba no quieren que discutamos. Eso que quieren que los mexicanos ignoremos, que callemos, que simplemente nos hagamos de la vista gorda y veamos hacia otro lado. Ahí es donde en La Voz Incómoda no nos quedamos callados y decimos, oye, espera un momento. México tiene derecho a ser analizado, a ser visto por las y los mexicanos. Y es por eso que aportamos nuestro granito de arena hablando de las cuestiones que se vuelven noticia día con día y que no pueden dejarse pasar, porque dejarse pasar sería igual que dejar pasar a México. Y hablar de esto, cuestionar, exigir y analizar lo que está sucediendo son los cuatro pilares fundamentales para tener un mejor país a partir del siguiente año. Hoy tenemos que traer un momento de énfasis político, de análisis y sobre todo de pensamiento hacia dónde estamos llegando, qué estamos logrando y sobre todo qué vamos a hacer dentro de México, qué vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar. Hoy no podemos quedarnos callados, hoy no podemos quedarnos indiferentes a las noticias. Noticias como que la red de contratos de Conagua se vuelve una muestra más de la corrupción de la Cuarta Transformación. Alcanza a la hija de Rosa Isela y evidencia una vez más a Adán Augusto López, que hoy vamos a hablar acerca de un escándalo más de corrupción en Morena y la Cuarta Transformación. Una investigación periodística ya está documentando cómo más de 2.300 millones de pesos en Conagua fueron entregados a una red de 10 empresas sin experiencia en obras hidráulicas. En el centro del caso aparece Alejandra Isela Martínez Rodríguez, hija de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien ocupaba la gerencia de recursos materiales de la Conagua, el área responsable de los procedimientos de contratación. Es decir, nos encontramos a 10 empresas con contratos con Conagua. Ninguna de las empresas tiene experiencia en obras hidráulicas, pero las 10 ganaron poder trabajar con Conagua. El único factor común de estas 10 empresas era Rosa Isela Rodríguez, hija de Alejandra Isela Martínez Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación, en su momento responsable del área de los procedimientos de contratación, la gerencia de recursos materiales de Conagua. Entonces, nos encontramos con empresas sin experiencia, con nexos familiares y con opacidad, algo que ya se ha vuelto tres constantes dentro de Morena. La investigación también identifica como punto origen de la red a Ferroclean, una empresa constituida en la notaría de Adán Augusto López y posteriormente catalogada por el SAT como una empresa facturera sin dirección fiscal real ni empleados. Es decir, se constituyó una empresa, se avaló una empresa por Adán Augusto López en su calidad de notario público y ahora viene el SAT a decirnos que es una empresa facturera, hecha no para existir más que en el papel, hecha para engañar a la recaudación tributaria y obviamente estafar al erario público. En esta megatranza que nos encontramos hoy, están involucrados nombres ligados al núcleo político más poderoso del obradorismo nuevamente, y directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a su encargada de despacho Claudia Sheinbaum. Son contratos multimillonarios, son recursos públicos y hasta ahora nadie ha dado explicación alguna. La oficina que abrió la llave, Alejandra Isela Martínez Rodríguez, ocupó la gerencia de recursos materiales desde Conagua, y ahí es donde aparece la primera inconsistencia. Desde esa área se procesaron las contrataciones señaladas. Más de 2.300 millones de pesos fueron canalizados a 10 compañías que carecían completamente de experiencia en obras hidráulicas. Pero claro, ¿para qué necesitamos la experiencia si la recomendación familiar pesa y pesa más? Las empresas no existen en su haber hasta la fecha con responsabilidades y consecuencias públicas conocidas. Es decir, nuevamente
nos encontramos con un escenario de impunidad en donde no hay investigaciones, no hay responsabilidad, no hay cargos, pero sí hay omisión por parte del Estado. La hija de la Secretaría de Gobernación otorgó los contratos a empresas factureras y a otras sin experiencia alguna en el ramo. Nuevamente, familiares, corrupción, impunidad, opacidad. 4 constantes que en Morena parecen repetirse una y otra vez. Y por si fuera poco, concatenamos con Adán Augusto López, porque parece que en esta red de mentiras y de marañas, todos los funcionarios cercanos a Andrés Manuel López Obrador se conectan, y en sus actos de corrupción se acuerpan bastante bien. Ojalá así lo hicieran para gobernar y traer proyectos con estrategia, con dirección y con lógica para mejorar a México. Pero no, aunque para la corrupción y la impunidad parecen estar bastante bien posicionados. Y es así que nos encontramos la participación de Adán Augusto López con la empresa Ferroclean, que fue constituida en la notaría del mismo Adán Augusto. El SAT ya la identificó como una empresa facturera, una empresa que no existe en la realidad y que se dedica a emitir facturas para engañar a la tributación en México. La compañía aparece como pieza central de la red investigada, y a partir de esa estructura llegaron contratos multimillonarios. El caso alcanza directamente al círculo político morenista. No se puede dejar pasar, no se puede ignorar, no podemos voltear a otro lado y decir que esto no está sucediendo. Es evidente que Morena está cayendo y cayendo bastante grave. El sello de la impunidad se ha vuelto una constante en Morena, algo que se repite y se permite, porque parece que la corrupción y la impunidad son 2 colchones muy bien permitidos dentro de Morena. Miles de millones están comprometidos. Empresas sin una capacidad técnica comprobada adquirieron contratos con recursos destinados a infraestructura estratégica. Ninguna explicación ha sido suficiente por parte de los responsables. Ninguna rendición de cuentas visible ha intentado verdaderamente explicar por qué esto se dio de esta manera. Pero miles de millones de pesos siguen en contratos, empresas sin experiencia, una red bajo sospecha y un solo responsable escondido. Todos se encuentran fuera de la vista. Ni uno solo ha salido a dar la cara. Y eso es algo que Morena no puede seguir ocultando. Realmente no les interesa la rendición de cuentas, realmente no les interesa explicarle a los mexicanos lo que sucede, y contrario a lo que se pudiera pensar, nos encontramos con que pareciera que ante la opacidad, la impunidad y esta cantidad de seguimientos que se realizan, no hay verdaderamente una manera de decir, bueno, México, vamos a calmar tantito, vamos a explicarte qué es lo que sucedió. Ni siquiera hay ese interés. Las autoridades simplemente se quedan calladas ante que se exhiban las pruebas de actividades, de actos jurídicos sumamente cuestionables, turbios y extraños, curiosos por decirlos de alguna manera. Y mientras que México debería estar exigiendo verdad, justicia y rendición de cuentas, tristemente nos encontramos en una situación en donde no les interesa dar explicaciones, y pareciera que a los mexicanos no les interesa preguntar respuestas. Sin embargo, aquí estamos para demostrar que esto no es así, que sí queremos respuestas, que sí nos interesa saber cómo es que van a explicar esto. ¿Cuál es la justificación para esta familiaridad? ¿Cuál es la explicación para la impunidad? ¿Cuál es la explicación para que se contratara empresas sin experiencia técnica para destinar miles de millones en contratos con 10 empresas distintas? Una de ellas constituida ante la fe del notario público, que hoy hace revolotear las paredes, hace que México entero diga: esos son nuestros servidores públicos. Adán Augusto López. Morena llegó al poder diciendo que iba a acabar con la corrupción. Hoy tiene que explicar por qué aparecen miles de millones de pesos en contratos turbios, en empresas sin experiencia y una empresa señalada por el SAT como facturera, y que hacen en el centro de la tranza Adán Augusto, a quien Andrés Manuel López Obrador no se ha cansado de llamar hermano.
y Alejandra Isela, ni más ni menos que la hija de la secretaria de Gobernación, funcionaria cercanísima a Claudia Sheinbaum. Este golpe llega directamente a la cúpula de la Cuarta Transformación. No estamos hablando de funcionarios menores, estamos hablando de la hija de la secretaria de Gobernación y de una empresa vinculada a la notaría de Adán Augusto López. Más de 2.300 millones de pesos terminaron en una red de empresas señaladas por una investigación periodística. Son demasiados recursos públicos, demasiadas irregularidades y demasiados nombres cercanos al poder para que el gobierno siga guardando silencio. Este escándalo merece investigaciones, auditorías y sanciones. Merece respuestas que hasta ahora no han llegado. Cada día que pasa sin aclaraciones, aumenta más la sospecha de encubrimiento. Y mientras nadie responda por estos contratos, millones de mexicanos seguirán preguntándose quién se benefició, quién lo permitió y quién está protegiendo a los responsables. No se vayan, porque el chismecito político que traemos para el segundo segmento del capítulo del día de hoy está increíble. Les mando un fuerte abrazo. La realidad lo tienen aquí. Los hechos están aquí. ¿Cuáles son sus conclusiones? Muy buenos días, tardes y noches. Y nos encontramos una vez más aquí en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo a hablar, tenemos miedo de lo que pasa cuando no hablamos. Y después de todo este chismecito de preguntas, de incógnitas, de inconsistencias, nuevamente en contratos con Conagua, con funcionarios cercanos a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum dentro de la cúpula cercana de Morena, hoy tenemos que voltear a ver a ver cómo es que está sucediendo el nivel internacional de la política mexicana. Y es que parece ser que cuando no nos cansábamos de decir que a nivel internacional ya empezaban a ver a México con malos ojos, la oposición está aprovechando esto y está utilizando un elemento clave, un elemento necesario, porque el Partido Acción Nacional lleva a López Obrador ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Un titular que definitivamente sorprende, que deja con la boca abierta y que nos hace preguntar, qué interesante, ¿qué es lo que va a suceder? Crímenes de lesa humanidad, pactos políticos criminales, omisiones frente al avance del crimen organizado y una estrategia de seguridad que permitió el fortalecimiento de grupos criminales en distintas regiones del país. Esas son las acusaciones de Acción Nacional ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que la política de abrazos, no balazos, contribuyó a un escenario de violencia que dejó miles de víctimas en todo el país. Los denunciantes afirman que durante el sexenio del crimen organizado amplió su presencia territorial, fortaleció su capacidad operativa y aumentó su influencia en regiones completas de México. Es decir, nos vienen a decir que López Obrador permitió durante su sexenio, con una deficiente estrategia de seguridad, que se ampliara, que creciera y que el narcotráfico tomara toda la fuerza que hoy tiene en México. Acusaciones bastante graves, bastante curiosas, que emocionan, que hacen pensar, podrán demostrarlo, que determinará la Corte Internacional Penal. El recurso presentado ante la Corte Penal Internacional busca que se investiguen las responsabilidades derivadas de las decisiones tomadas desde el más alto nivel del poder. Los hechos son lo suficientemente graves como para trascender las fronteras mexicanas y ser revisados por una instancia internacional. La acusación coloca nuevamente la seguridad como uno de los temas más controvertidos del legado de Andrés Manuel López Obrador, que muchos ya llaman un legado criminal, porque omisiones, porque pasividad, porque inacción en contra de los grupos delincuenciales son, para vista de muchos, los motivos principales y fundamentales de que hoy México en sus calles viva violencia como nunca se había tenido. Y entonces entra una duda. ¿Es el expresidente verdaderamente responsable por lo que está sucediendo hoy? ¿Es su estrategia fallida de seguridad causal suficiente de responsabilidad penal internacional
y todo esto puede constituirse como un crimen de lesa humanidad. Esto será algo bastante interesante de ver y a nivel jurídico algo bastante interesante de interpretar, porque si ellos no actuaron y tenían la calidad de garante y la responsabilidad de actuar, entonces deberíamos hacerlos responsables de las consecuencias. Acción Nacional trae un planteamiento bastante interesante: acudir a instancias internacionales y así demostrar la culpa y o responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Lo que definitivamente se volverá un escenario político bastante intenso para los próximos meses. La acusación por crímenes de lesa humanidad se llevó a cabo a través del Partido Acción Nacional, denunciando a López Obrador ante la Corte Penal Internacional. La denuncia ya señala presuntos crímenes de lesa humanidad, acusa consecuencias derivadas de la estrategia de seguridad federal que a la fecha siguen teniendo repercusiones en México y que siguen siendo un esquema de visibilidad de cómo el crimen organizado se ha nutrido a raíz de esto. Se solicita una revisión internacional sobre los hechos denunciados, argumentando una falta de confianza en las instituciones nacionales para investigar acerca del caso. La denuncia escala en el debate sobre seguridad a un nivel sin precedentes para un expresidente mexicano. Pues ¿cuándo fue la última vez que escucharon que la Corte Penal Internacional iba a analizar y a investigar sobre uno de los expresidentes? Andrés Manuel López Obrador sigue dejando historia, pero no de la buena. Los señalamientos como abrazos, no balazos, la denuncia se constituye de cuestionamientos directamente a la estrategia de seguridad del sexenio, acusando omisiones frente al crecimiento de organizaciones criminales. Señala presuntos pactos político-criminales, que fueron los que mantuvieron viva la impunidad y permitieron que se perpetuara este patrón de inacción que alegan existió en México y que posiblemente sigue existiendo, no lo sabemos. Afirma que grupos delictivos ampliaron su influencia territorial. Busca establecer posibles responsabilidades políticas. La estrategia permitió condiciones favorables para la expansión del crimen organizado. Eso es, en pocas palabras, lo que nos dice Acción Nacional y lo que le lleva a la Corte Penal Internacional para saber qué es lo que procede, cómo van a actuar y sobre todo pueden investigar. Pueden llegar a determinar que López Obrador fue el culpable de que México cayera ante el crimen organizado con inacción, con permisión y con pasividad. Tal vez estemos ante un hecho histórico, no solo para México, sino a nivel mundial, porque entonces estaríamos frente a abrirle la puerta al mundo entero para poder decirle a los gobernantes: si tú no trabajas, eres 100% responsable de lo que sucede en México. Si tu estrategia fallida no se cambia y no se mejora, eres responsable de lo que sucede en México. Porque no podemos evitar ver algo. Cuando allá en el sexenio de López Obrador se hablaba acerca del crecimiento de los índices de violencia, de muertes, de crímenes, pues también se hablaba sobre la necesidad de nuevas medidas de seguridad, de que la estrategia había fallado y que debíamos buscar un nuevo enfoque. Sin embargo, López Obrador y su gabinete, en aras de mantener una falsa imagen de seguridad, de control y de fuerza política, prefirieron quedarse callados, no hacer nada y mantener una estrategia que ya estaba demostrando en los primeros años que estaba fracasando. El saldo fatal de violencia provocada por años de políticas fallidas se hace presente. La denuncia ya hace referencia a homicidios, a desapariciones y violencia generalizada. Señala regiones afectadas por el control criminal, acusa falta de resultados efectivos en materia de seguridad y plantea afectaciones masivas a la población civil mientras busca que los hechos sean analizados por instancias internacionales. La seguridad vuelve a colocarse en el centro del debate sobre el legado del gobierno de López Obrador como uno de los puntos más importantes a debatir. Uno de los puntos que no nos deja más que preguntarnos qué es lo que va a suceder. La denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional representa uno de los señalamientos más graves que ha enfrentado Andrés Manuel López Obrador en toda su trayectoria política.
Por primera vez, la estrategia de abrazos, no balazos, deja de ser únicamente un tema de debate nacional y se convierte en una acusación que busca llegar a tribunales internacionales. Acción Nacional sostiene que el crecimiento del crimen organizado, la violencia, que golpeó a miles de millones de familias mexicanas, y el control criminal en diversas regiones del país, no fueron simples fallas de gobierno, sino consecuencias de decisiones tomadas desde la presidencia de la República. López Obrador pasará a la historia por responsabilidades relacionadas con la crisis de violencia que vivió México durante su gobierno y que aún se siguen padeciendo. Su estrategia de seguridad dejó un saldo de regiones controladas por el crimen organizado, miles de familias marcadas por la violencia y un Estado incapaz de recuperar amplias zonas del territorio nacional que ya le pertenecen a los grupos criminales. Y mientras la violencia, las desapariciones y el poder de los grupos criminales sigan formando parte de la realidad mexicana, el sexenio de López Obrador seguirá enfrentando cuestionamientos sobre las consecuencias de las decisiones tomadas desde Palacio Nacional. México no debería ser un país donde las familias vivan con miedo. No debería ser un país donde el crimen organizado tenga más presencia que la autoridad. Mucho menos debería ser un país donde la autoridad sea el mismo crimen organizado. Pero esa es la realidad que millones de mexicanos enfrentan todos los días. Durante años, los criminales ganaron terreno, mientras el Estado perdía control y se coludía, y millones de ciudadanos perdían la tranquilidad. Por eso hay enojo, porque nadie quiere heredarle a sus hijos un país dominado por la violencia. Lo dejamos con un video duro, muy duro, pero también dolorosamente real. Hoy México duele, hoy México lucha y hoy México necesita que se hable fuerte. No se vayan y esperen al tercer segmento del capítulo del día de hoy, porque después les tenemos una sorpresa bastante interesante. Les mando un fuerte abrazo. Estas son las notas. Ustedes, como siempre, ¿cuáles son sus conclusiones? Nos vemos en el siguiente segmento. Muy buenos días, tardes y noches, y nos encontramos aquí para un último segmento del capítulo del día de hoy en el Burrito Fronterizo, donde ya saben que no tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de lo que pasa cuando no hablamos, y hoy es necesario voltear a ver a nuestro querido estado de Chihuahua y analizar qué es lo que está sucediendo, porque las aguas parecen estar turbulentas en todo México y nuestro querido Chihuahua no es la excepción. Hoy vamos a hablar acerca de Doña Barredora, Andrea Chávez, ya la conocen, quien parece estar desesperada porque Cruz Pérez Cuellar lleva la delantera. Ahora utiliza su embarazo para mentir vilmente y pide una solidaridad que ella jamás ha tenido con nadie, volviéndose cínica, descarada y bastante contradictoria otra vez más entre hechos y discurso. Y es que las cosas no le están saliendo como esperaba a la Lady Narco que señalan en redes sociales. Mientras Cruz Pérez Cuellar sigue apareciendo como uno de los perfiles mejor posicionados entre los morenistas en Chihuahua, hipócrita como siempre se provocó una nueva ola de cuestionamientos en redes sociales y en la discusión pública. Doña Barredora vuelve a estar bajo fuego. Desesperada, trató de sacar de contexto las declaraciones de la presidenta de Acción Nacional en el Estado, Daniela Álvarez, pero las redes sociales y los espacios de opinión han dejado claro su cinismo y contradicciones. Mientras ella se ha pronunciado abiertamente en favor de la interrupción del embarazo, diciendo públicamente que las jóvenes deben abortar, ahora que las va perdiendo hace todo lo posible por usar su embarazo para ganarse a la gente. Alguien que detesta la maternidad y luego la usa para manipular a la sociedad, no es fiable, es cínica y es mentirosa. Todo esto ocurre mientras continúa la competencia política dentro de Morena en Chihuahua. Los números la dejan muy mal parada, y la verdad se sabe en Chihuahua. La miserable Andrea Chávez nada más no levanta, ni con el apoyo del cártel de Adán Augusto López, ni así puede posicionarse. Ya en las encuestas, lo dice la gente,
Los chihuahuenses quieren fuera al narcopartido del Estado. Y esto incluye, por supuesto, a Andrea Chávez. Ya hay cuestionamientos reales en redes sociales. Diversos usuarios que están cuestionando la respuesta pública de Andrea Chávez. La llamada Lady Barredora quiere utilizar a su futuro bebé como una imagen pública, lo que demuestra una alarmante pobreza moral. Quedó evidenciada por cínica, por sus distintas posturas políticas. Usuarios y comentaristas expresaron críticas sobre el uso de temas personales en la discusión política, ya que incluso ser buena mamá no te capacita para ser un buen funcionario público. Ahora, ¿qué tan buena mamá será? Según las declaraciones que antes hacía acerca de la maternidad, eso está por verse. Alguien que detesta la maternidad en el discurso, pero que luego, cuando conviene, la utiliza políticamente, solamente nos demuestra que no es confiable. La discusión creció rápidamente en redes. Distintos usuarios retomaron declaraciones y publicaron pro aborto de Doña Barredora. Debate sobre declaraciones previas se abre cuando se ve a redes sociales en su historial y se encuentran muchas publicaciones apoyando al aborto y ahora apoyando la maternidad. ¿Es una o es otra? Usuarios retomaron publicaciones anteriores de la llamada Lady Barredora. Se abrió la discusión sobre sus posiciones públicas respecto al aborto. Intentó sacar de contexto incluso ya las declaraciones de Daniela Álvarez, dirigente estatal de Acción Nacional. Daniela señaló que el tema de fondo son los cuestionamientos a figuras de Morena y sus vínculos de personajes morenistas con el crimen organizado. La controversia se trasladó ya a medios y redes sociales. Daniela Álvarez sostuvo que la discusión estaba desviando la atención de temas políticos que ella considera más relevantes, entre ellos los señalamientos públicos contra los morenistas. Claro, y ahí sí le conviene. Lo que sea es mejor que evidencien su contradicción, su manipulación, y como antes nos decía una cosa y ahora que le conviene nos viene a decir otra. La carrera política de Morena se ve cada vez más clara. Cruz Pérez Cuellar y Andrea Chávez figuran entre los perfiles más conocidos del partido. Las encuestas, sin embargo, muestran una ventaja para Cruz Pérez Cuellar. La competencia interna sigue abierta. Ambos continúan posicionándose políticamente. El tema genera tensión constante en Chihuahua, duda e incertidumbre sobre qué es lo que va a suceder. Mientras la polémica crece, las encuestas siguen colocando a Cruz Pérez Cuellar por delante de la Lady Barredora. A la carrera interna de Morena en Chihuahua parece que ya le estamos viendo un ganador y no se llama Andrea Chávez. La hipocresía y el cinismo de Doña Barredora ha generado más rechazo y una polémica que está lejos de terminar y deja claro que cualquier movimiento político de Morena en Chihuahua está observado y cae en la discusión pública. No porque sean el partido más popular y todos los están apoyando en todo lo que hagan, sino porque por el contrario, al ser un partido que no tiene apoyo ciudadano en el Estado, pero sí a nivel nacional, el Estado se posiciona rápidamente en contra de sus declaraciones para no permitir que digan que el querido Morena es aceptado en Chihuahua, porque al contrario, están demostrando un acuerpamiento para otros grupos políticos y un rechazo bastante amplio para estos posibles que sueñan con ser candidatos de Morena. Mientras tanto, las encuestas siguen moviéndose y la carrera dentro del partido sigue dando de qué hablar. Cada semana aparecen nuevos números, nuevas declaraciones y nuevas disputas entre los grupos que sueñan con quedarse con el control político de Chihuahua, para meter de lleno a los cárteles como han hecho en casi todos los estados del país. Y si algo queda claro, es que esta historia apenas va comenzando. Lo que hoy es una polémica, mañana puede convertirse en una disputa mucho más grande conforme se acerquen las decisiones políticas más importantes del Estado dentro del partido Morena. Un partido que está perdido en Chihuahua y los chihuahuenses los quieren fuera de su estado. A todos ellos, incluyendo por supuesto a la hoy contradictoria Andrea Chávez y toda
su banda de barredora. Antes de irnos, vale la pena preguntarse por qué tantos chihuahuenses dicen con tanta fuerza que no quieren a Morena. En Chihuahua la respuesta está en un país entregado al crimen organizado, en el dolor, en la violencia, en el abandono y en todo lo que millones de mexicanos han tenido que soportar desde que Morena gobierna. Chihuahua no quiere convertirse en otra historia de fracaso, no quiere perder su paz, no quiere perder su libertad, no quiere perder su futuro. Hoy vemos una realidad bastante cruda y dolorosa para el Estado, pero también esperanzadora, porque quiere decir que no todos los mexicanos se quedan callados y aceptan ciegamente lo que diga Morena y lo que diga este partido que se ha caracterizado por incongruencias, por mentiras y por engaños. Y al contrario, es un partido que tal parece en Chihuahua no tiene fuerza y cada vez son más los estados que se suman a la oposición y dicen: Morena, no estoy tan seguro de que tú convengas aquí en nuestro estado. Por el contrario, parece que se sigue gritando yo con Chihuahua, yo con Marú. Y es que las oposiciones que se encuentran en Chihuahua no solamente se limitan a partidos políticos, se limitan a ciudadanos que ven que sí se trabaja, que se avanza, que se lucha con Medichihuahua, con el golpe al narcolaboratorio, con la creación de casas hogares, con el apoyo a los niños, con el apoyo a la educación, con el apoyo a la nutrición, con cada política pública que Marú Campos ha establecido en pro del turismo, en pro de la participación, en pro de las familias chihuahuenses que siguen diciendo: eso es trabajar por Chihuahua, que señalan a Marú Campos y dicen yo con Marú, porque yo con Chihuahua y yo con Marú es igual a yo con Chihuahua. Y esas son cosas que Morena no puede ocultar sin importar que tanto lo intente. Sin embargo, estaba en redes sociales hace unos días, hace unos minutos, viendo por la mañana cómo estaba el tema a nivel nacional. Y entre tantos videos, entre tantas noticias que me aparecían en redes sociales, me encontré un video bastante interesante y que capturó mi atención y me dejó ver cómo es que se está viendo la mal llamada Cuarta Transformación de México y cómo los mexicanos la están percibiendo. Pensé en tomarlo y enseñárselos. Espero que les guste, espero que lo disfruten y sobre todo espero que le pongan atención. Nos vemos mañana para el siguiente capítulo y como siempre les mando un fuerte abrazo, ya lo saben. Cualquier cosa, en la cajita de comentarios, dejen sus opiniones. Aquí seguiremos hablando, seguiremos luchando y seguiremos diciendo yo con Chihuahua, yo con México. ¡Hasta mañana! Ya está todo listo, señor presidente. Siempre dudaron de quién escribió mi libro, pero de este otro no hay duda. Y este no lo van a leer, lo van a gentir. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Sea cielito lindo, los corazones, los corazones.